Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Me gustaría seguir hoy reflexionando sobre el papel que juegan las tres grandes religiones monoteístas occidentales en el mundo y hasta qué punto son herramientas de poder y de política, ¿no? Es decir, yo creo que la gran jugada de control mental desde hace mucho, pero también de poder específicamente, ha sido esa disociación entre lo político y lo religioso, ¿no?, que ha operado sobre todo Occidente y sobre todo el cristianismo. Esto es muy importante para comprender quién tiene más poder, ¿no? El que ha sido capaz de orquestar con una gran habilidad la Iglesia Católica, Roma, el Vaticano, ¿no? Por lo tanto, hay que entender que las religiones son, antes que nada, mecanismos de poder, mecanismos políticos en el sentido más profundo del término, no como esa política formal disociada, ni la política que hacían los reyes y los reinos, ¿no?, que en cierta manera todavía arrastraban algo de esa cuestión religiosa, ¿no?, teológico-política, ¿no?, sino, y hasta el día de hoy con el Estado, pero en general todo el control hoy biopolítico, anatomopolítico, diría un Michel Foucault, de las sociedades de hoy, opera en términos religiosos, ¿no? Hemos hablado de Éric Voegelin, de las religiones políticas, ¿no? Entonces, esas tres religiones monoteístas para mí son mecanismos de poder, ¿no?, y hay que entenderlos como tales, es decir, hay que respetar los cultos y las creencias de cada uno, sí, pero hay que entender que al mismo tiempo están siendo utilizados por una élite que no es nada de eso, no es ni judía, ni católica, ni islámica, sino todo lo contrario, ¿no? Son élites que trabajan detrás del escenario utilizando esas religiones, ¿no?, como mecanismos de poder, ingeniería social. Entonces, frente a esa idea que domina hoy de que los mercados y de que el capitalismo y de que el dinero son cosas como que tienen más que ver con sociedades muy posteriores, sociedades seculares, ¿no?, nosotros creemos que toda esa mecánica mercantil, de intercambios mercantiles, de intercambios monetarios, es central en todo esto y es incluso anterior a estas religiones monoteístas. Y de hecho, esto que voy a decir es muy fuerte, es muy potente, es muy revolucionario. Yo creo que han creado esas tres religiones monoteístas en buena medida para reforzar esa lógica capitalista que estaba ya implícita, pero que no operaba tan bien en el ámbito pagano, ¿no? Entonces, justamente los monoteísmos vienen a reforzar esa universalidad y esa abstracción y esa trascendentalización de los flujos mercantiles y monetarios, ¿no? Es decir, hay una vinculación muy profunda entre economía, capitalismo y religión, y yo vengo dándole vueltas a todo eso hace mucho y no termino un libro que tengo en borrador, pero entonces la clave es que las religiones vienen de alguna manera a ofrecer de alguna manera esas tres religiones monoteístas, con diferencias, porque ahora vamos a ver que hay muchas diferencias entre estas tres religiones monoteístas que trabajan en unión, en conjunción. Esto es muy importante comprenderlo, ¿no? Las tres religiones monoteístas son tres engranajes diferentes de una maquinaria muy compleja donde unas están engranadas dentro de las otras y no se pueden comprender si no es como una gran maquinaria hierogámico sacrificial, y sobre todo sacrificial. El elemento fundamental, que siempre había sido el de las religiones, que es el elemento sacrificial, bueno, matizo, el elemento fundamental en las religiones paganas matriarcales había sido el elemento hierogámico, pero luego en ese cambio desde las religiones paganas a las religiones monoteístas aparecen ya las religiones patriarcales, donde el sacrificio tiene un papel más importante que la hierogamia, ¿no? Aunque siguen funcionando en tándem, ¿no? Hierogamia, sacrificio, sacrificio, hierogamia, confluyendo matriarcado, patriarcado en el androginarcado, confluyendo hierogamia, sacrificio en la mecánica sadomasoquista,
que produce al andrógino de la tercera era de Horus, que es donde estamos ya entrando, ¿no? Donde se articulan el pueblo huido con el individuo huido, que es el andrógino, ¿no? Que busca su cuerpo prometido, que es el género, ¿no? Entonces, la clave aquí, por lo tanto, es comprender que estas tres religiones trabajan en tándem, ¿no? Trabajan en triándem, no sé cuál es la palabra para tándem de tres, y han sido ingenierizadas en gran medida por una élite pagana que se remonta a época pagana, que viene de los grandes imperios babilónico, egipcio, asirio, que luego retoman imperio macedonio, imperio romano de Oriente y Occidente, hasta el día de hoy, sobre todo con un poder brutal del Vaticano, en buena medida por cómo han sabido articular esta lógica hierogámico-sacrificial, donde unas religiones funcionan en el interior de otras, en esta mecánica hierogámico-sacrificial que ahora voy a tratar de precisar, ¿no? Por lo tanto, la clave en todo esto es el control global, ¿no? Nosotros sospechamos que el conocimiento del mundo en su conjunto es algo mucho más antiguo de lo que nos están contando, viene de milenios y de incluso decenas de milenios, donde ha habido unos pueblos nómadas que en un principio no eran específicamente, tenían mucho menos poder, la tierra estaba mucho menos poblada, en fin, estamos dejando, y pueblos nómadas de esos corredores áridos, desérticos, de Asia Central, etcétera, y luego pueblos marineros, esos pueblos marineros tan misteriosos en la historia, de los que tenemos tan poca información, intencionadamente porque se ha ocultado, evidentemente, ¿no? Esos pueblos del mar misteriosos que llegan en el año 1200 a.C. y acaban con el imperio hitita, le pegan un buen meneo al imperio egipcio, a pesar de que consigue finalmente derrocarlos. Acaban con la civilización minoica y la civilización cretense, ¿no? Sin duda porque había una lógica ahí de control marítimo, ¿no? Entonces, esos pueblos misteriosos del mar, ¿no? Esos fenicios también de los que hay tan poca información, porque se ha ocultado, evidentemente, porque tenían escritura, tenían archivos, ¿no? Lo que pasa es que aquí ya nos dan la clave, ¿no? Hay unos pueblos que son, de alguna manera, como muy misteriosos y de los que tenemos muy poca información, porque se ha ocultado, porque ha habido momentos en que ha sido posible todavía ocultar la información, ¿no? Sin que Biblioteca de Alejandría, que es quemada, nos dicen que los archivos fenicios son quemados por los romanos cuando invaden Cartago y otros puertos de los fenicios, pero nosotros creemos que, en definitiva, las élites de entonces, en buena medida, eran estas comunidades, estos pueblos marineros y nómadas, y de hecho incluso creemos que la religiosidad más dura, lo que nosotros llamamos las sociedades iniciáticas duras, eran precisamente estos pueblos, porque entonces no se distinguía la actividad vital, la actividad económica, es decir, estamos hablando de guerreros y de comerciantes, ¿no? Entonces no hay una distinción entre el guerrero y el comerciante, ¿no? Y donde es una forma de vida, es toda una filosofía, es una religión, ¿no? La propia actividad mercantil de esos fenicios, de esos pueblos nómadas, de esos pueblos caravaneros, es una religión, porque es una lógica de programación mediante trauma casi natural, es decir, el propio contexto natural es el de la programación traumática, ¿no? Y esto, si lo hemos llegado a comprender, es leyendo los símbolos, siempre es la misma lógica, no leyendo a los expertos, a los historiadores, sí, también los leemos, pero siempre entre líneas, porque quien verdaderamente nos está hablando de esto es el símbolo, ¿no? Es decir, cuando leemos los mitos de los argonautas, ¿no? Que van en busca, no, la nave Arca, el arca de Noé, la nave Argo, con Jerusalén, el nombre hebreo era el Hara-Salem. El Ara es el Ara sacrificial, es el sacrificio. La religiosidad es una religiosidad del mito de Osiris, ¿no? en la caja metido por Set, y luego que lo encuentra, no, porque se va hasta Biblos, ¿no? Justamente en la costa de Fenicia, ¿no?
donde había biblos, ¿no?, que luego da nombre a la Biblia, porque había papiros que sacaban de los árboles, etcétera, ¿no? Hay toda una lógica donde la cultura es la cultura y de estos pueblos marineros, nómadas, que no se han asentado, que viven de una manera dura, frente a otros pueblos mucho más, digamos, blandos, por así decirlo, que son los pueblos de, eso también hablan los Julius Evola, los René Guénon, ¿no?, toda esa glorificación que ellos hacen de estos, que luego está en el trasfondo de los caballeros templarios y también de los huidos, ¿no?, de los huidos, de la religión de los huidos, ¿no?, que es muy importante en todo esto, ¿no?, porque entonces nosotros sospechamos, por lo tanto, que estas religiones duras, que son las religiones que generan estas sociedades iniciáticas, donde opera la programación mediante trauma, donde opera el secreto, donde opera la agenda encubierta, donde opera una especie de doble juego, donde ellos se tienen que llevar bien con los distintos pueblos con los que conviven, pero al mismo tiempo tienen que deberle una especie de fidelidad a esa especie de desterramiento, de no tierra en la que viven. ¿Se entiende Por eso es tan importante la contraposición que yo estoy proponiendo entre los pueblos sedentarios y los pueblos nómadas, los pueblos sin tierra, los pueblos, todos los mitos, ¿no?, y que es muy importante en ese monoteísmo 1.0 de los huidos, ¿no?, la idea del pueblo que no tiene tierra, que en realidad sobre todo lo que menos es un pueblo, porque es el gran mito ha sido construir, es decir, inventar la realidad de un pueblo, que en parte ha sido posible, pero no deja de ser una capa de cebolla que encubre otra cosa mucho más profunda, que es la de estas comunidades iniciáticas ancestrales que su forma de vida es la de esa economía de la fertilidad artificial, de donde no hay una tierra, donde hay una desligación de la tierra. Y eso es muy importante porque entronca con el patriarcado, con la demonización del elemento femenino y la demonización de la diosa femenina. Por lo tanto, no podía ser de otra manera. Por supuesto, los tres monoteísmos occidentales son muy patriarcales, ¿no? Era importante, ¿no?, pasar de unas religiones paganas más matriarcales a esos tres grandes monoteísmos occidentales mucho más patriarcales, aunque decimos que son solo dos ciclos de un tercer ciclo, que es el que estamos ya entrando, si no hemos entrado, que es el androginarcado, donde confluyen ambas tendencias, ¿no? Entonces, la clave, por lo tanto, es comprender que lo anterior, lo primero, son estas redes precapitalistas, ¿no?, donde es fundamental la información oculta, una especie de códigos, de símbolos que hacen que la gente esté hermanada a pesar de no, es decir, que es lo que luego construye toda la cultura iniciática occidental, ¿no? Sabemos que el monoteísmo 1.0 tiene mucha importancia en la masonería, pero también las órdenes más duras de la Iglesia católica, como los templarios, los caballeros teutones, hospitalarios, jesuitas, ¿no? Y luego, todo ese simbolismo del que ya hemos hablado, que remite a Fenicia, remite a Tiro, el templo que le construyen los fenicios a los judíos, y donde está la madera de cedro y la madera que es con la que se hacen los árboles. Ya hemos visto que la mitología del arca que es el ara, ¿no?, hemos visto, y el bautismo, ¿no?, el ara San Juan, ¿no?, el ara San Juan, el ara, el arca, ¿no?, el Argo, la nave Argo, Yarashalem, ¿no? Y entonces los tres monoteísmos surgen en el contexto de estas tramas de control internacional, ¿no?, si cabe el término, en aquella época no podemos hablar, ¿no?, pero traduciéndolo a nuestros términos, ¿no?, porque las naciones son un invento de hace 2 siglos, ¿no? Antes nunca han existido naciones, ¿no?, ni siquiera casi pueblos, en todo caso pueblos correligionarios, ¿no?, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pero no había ni siquiera, ¿no?, y una clave también el pueblo islámico, ¿no?, con muchos matices, porque ahí hay toda una estrategia de enfrentamiento de clanes y de tribus y de sectas, que yo creo que es muy intencionada como por parte de las élites judio-cristianas para tener más controlado al Islam, ¿no? Por lo tanto,
La clave aquí está en la situación geoestratégica de las ciudades sagradas de esos tres monoteísmos, ¿no? Del que ya hemos hablado un poco y que no podía ser de otra manera. Están justamente en los puntos de cruce de esas tramas internacionales, de esas redes internacionales. Ya hemos hablado de Halford Mackinder, ya hemos hablado del acceso desde el Mediterráneo, el fondo del Mediterráneo, Canaán, Palestina, Judea, Israel, como se lo quiera llamar, pero que en definitiva es la entrada a la ruta de la seda terrestre, pero también el cruce con la ruta de la seda marítima y el Mediterráneo, y luego el cruce con la continuación del corredor árido desértico desde el Asia Central hasta el norte de China y luego por debajo hasta lo que es el sur del Magreb, ¿no? Donde van a tener un papel muy importante el monoteísmo 3.0, ¿no? Pero entonces justamente el monoteísmo 1.0 surge ahí, y no surge exactamente, si lo matizamos un poco, no surge exactamente en Canaán, ¿no? Sino que surge vienen de Babilonia, nos dicen que vienen de Babilonia, y explícitamente en la Biblia, una figura tan central como es Abraham, ¿no? Pero luego también nos dicen que vienen de Egipto, pero luego también tienen muy buenas relaciones con Asiria, ¿no? Ciro, ¿no? El de Asiria es uno de los que los libera de Babilonia, ¿no? Todo esto está tremendo, hay que coger con pinzas todos esos términos, ¿no? Porque hay una lógica muy compleja de cómo el pueblo encubre a la élite, cómo el pueblo que se inventa, pero que se construye, es una construcción, se construye un pueblo para encubrir la lógica de una élite que no tiene tierra. Esto es lo fundamental para entender aquí, ¿no? Una élite que no tiene tierra, que es justamente, de alguna manera, el monoteísmo 1.0 y el monoteísmo 2.0 es una especie de alianza entre los pueblos sedentarios y los pueblos nómadas, los pueblos que trabajan con la tierra. Por lo tanto, no podía más que ser este monoteísmo 2.0 un monoteísmo más matriarcal, que se acerca más al matriarcado, porque es en el que la figura de la Virgen María tiene un papel muy importante, y no podía ser más que una simbología trinitaria donde se encubre, pero en el fondo es la Trinidad heteroarcal de siempre, ¿no? Dios, diosa y hijo andrógino del dios y la diosa, que al mismo tiempo nos habla del andrógino imperfecto femenino, andrógino imperfecto masculino y el andrógino perfecto de la edad de Horus, ¿no? Entonces, ese monoteísmo 1.0 es un monoteísmo patriarcal, bastante patriarcal, ¿no? Pero tiene un elemento matriarcal interesante que sobre todo aparece en principios muy patriarcales, muy guerrero. No podía más que venir de toda esa tradición nómada, guerrera, del desierto, de los comerciantes, de los caravaneros. Es lo que de alguna manera encubre, porque la gran conspiración aquí, la gran ocultación es, como digo, presentar como pueblo lo que en realidad es una élite comercial que trabaja a la contra de las sociedades arraigadas, de las sociedades que tienen una tierra fértil, ¿no? Que son justamente las sociedades paganas, ¿no? Es decir, esa transición desde las sociedades paganas a las sociedades monoteístas es también la transición desde sociedades arraigadas de la tierra a las sociedades desarraigadas, ¿no? Que son más patriarcales, aunque en realidad son androginarcales, ¿no? Porque el androginarcado siempre está detrás de esas dos frentes que son patriarcado y matriarcado, ¿no? Por lo tanto, surge el monoteísmo 1.0 en el punto geoestratégico comercial capitalista de intercambio de mercancías global. Se dice que esos pueblos tenían intercambios con China desde hace milenios, ¿no? Y sobre eso hay mucha información oculta, porque además eran redes orales, porque toda esta lógica de la ocultación, es decir, ellos tenían que ocultar cómo trabajaban, porque los pueblos entonces se rebelaban, y porque hay toda una lógica, ya digo, donde esas sociedades iniciáticas duras, porque el propio paisaje, el propio viaje, la propia privación del viaje, de los climas duros de la ruta de la seda, pero también de los marinos, ¿no? Es un poco la misma lógica para la tierra o para el agua, ¿no? La misma lógica de no tenían los medios que teníamos ahora, ¿no? Que meterse en un barco y tal era entregarse a la muerte, era decir, me voy pero no sé si voy a volver, ¿no? Todo eso está en la tradición mítica occidental, no solo de estos monoteísmos, ¿no? Donde es muy importante, ya hemos hablado del Arca de Noé, de los argonautas, del mito de los argonautas, la Odisea de Homero, toda la idea del viaje donde se regresa a la madre, a Penélope que me espera, etcétera, ¿no?
donde espera la mujer en la tierra y el hombre, ¿no? Porque en realidad se está articulando, no podemos establecer una distinción neta entre el paganismo griego o romano y los monoteísmos posteriores, porque hay una continuidad, ¿no? Y además ahí luego acaba habiendo un sincretismo muy importante que se produce sobre todo, hasta donde sabemos, en el helenismo, aunque es muy posible que se fuera también anterior, ¿no? Ya fenicios, griegos, y donde en definitiva el monoteísmo funciona muy bien para universalizar estas tramas comerciales, monetarias, financieras, y para generar una especie son correligionarios, pero donde lo principal no es la creencia en el Dios y tal como nos han vendido, porque todo eso es un frente en esta disociación esquizofrénica que es todo el pensamiento occidental entre la religión, la economía, la política. Yo es que soy un experto en esto, pero yo no sé hablar de lo otro. Toda esa disociación esquizofrénica del saber occidental es muy intencionada, pero sirve para no comprender nada, en definitiva, ¿no? Yo, por lo tanto, propongo interpretar esos pueblos nómadas como las primeras religiones, o en todo caso unas religiones mucho más duras, mucho más potentes, que luego se imponen a las religiones más blandas, más del paganismo. Ojo, porque también eran mucho más eran sangrientas, eran sexuales, eran incluso obscenas, ¿no? Pero y aquí juega también una lógica donde todo el elemento hierogámico sacrificial obsceno pasa al obscenario en los monoteísmos, pero sigue operando, por supuesto que sigue operando, como no nos han contado los académicos, por supuesto, porque por eso son académicos, para contar solo la mitad, contar medias verdades, ¿no? Todo ese elemento obsceno de las religiones paganas lo siguen encubriendo, porque justamente la estrategia que utilizan es demonizar el paganismo por su utilización del ritual de sexo y de sangre, y al contrario divinizar y vender, ¿no?, como un lavado de imagen las religiones monoteístas, mucho más, ¿no? Pero todo eso está funcionando muy bien. En el monoteísmo 1.0 lo vemos claramente como cobertura, como tapadera, también como de alguna manera lenguaje común, ¿no? Es decir, como ponerse de acuerdo gentes de muy diversos orígenes, ¿no? Donde justamente ese cambio del paganismo al monoteísmo es una especie de doble juego, de doble código, de doble moral, que es con lo que trabajan esta gente, ¿no? Que luego puede producirse al contrario, ojo, porque en el fondo hay un salto, y en ese salto donde pegan, articulan, ellos están trabajando con dos códigos al mismo tiempo, que es el que les permiten articular, digamos, esa contraposición entre el pueblo sedentario, el pueblo que explota la tierra, ¿no?, y el pueblo nómada, el pueblo comerciante, ¿no?, donde matizo por si no ha quedado claro, el comercio es la actividad principal. No estamos hablando del pequeño agricultor que cultiva unas lechugas y las vende en el mercado local, no estamos hablando de ese comercio, estamos yéndonos al polo contrario. Lógicamente luego va a haber situaciones intermedias, pero estamos contraponiendo la economía productiva de la tierra a la economía improductiva, entre comillas, del comerciante, del financiero, ¿no?, que al final de alguna manera son los dos polos de una lógica de contraposición que las élites quieren controlar las dos. Las élites quieren controlar las dos porque les permiten articular un poco las distintas situaciones históricas y la construcción de todo la construcción de la historia, ¿no? Por lo tanto, monoteísmo 1.0 y monoteísmo 2.0 ya en sí mismos. Luego el monoteísmo 3.0 vendrá a sumarse a toda esta lógica, pero monoteísmo 1.0 vendría a ser justamente justamente es el primer monoteísmo, bueno, si exceptuamos otras experiencias iranias, egipcias, pero es el monoteísmo primero, es justamente el de estos pueblos guerreros, nómadas, comerciantes, caravaneros del desierto, ¿no?, donde hay una estrategia por parte de las élites para de alguna manera aliarse con ellos y tenerlos controlados, ¿no?, por parte de los babilonios, de los egipcios, de los asirios, de los macedonios, de los romanos, de los griegos, y luego del Vaticano, ¿no?, fundamentalmente, y también en parte del Islam, ¿no?, pero sobre todo de Roma. Hay una estrategia muy intencionada
de controlar a esos pueblos, ¿no? Y tenerlos muy cerca del poder, pero tenerlos muy controlados, atados en corto, porque saben que son claves como elemento de dinamización económica, desestabilización económica, digamos, para el bien y para el mal, porque generan tramas de comercio, de prosperidad, de dinero, de riqueza que fluye, son el factor de progreso fundamental, entendiendo progreso en sentido ambivalente. Nosotros no caemos en la trampa de considerar el progreso como una cosa buena, ¿no? Es ambivalente como todo lo humano, ¿no? Y entonces es el factor, digamos, la idea del progresismo tan importante en el Estado moderno y en la masonería viene de esas ideas de un progreso que tiene que ver con un cambio que en general las sociedades humanas y esas sociedades que en el fondo yo creo que eran mayoritarias, ¿no? Eran mayoritarias, esas sociedades sedentarias que explotaban la tierra eran muy reacias a ese cambio, eran conservadoras, de nuevo en el sentido más no político, sino más neutro del término, ¿no? Es decir, estamos hablando de una contraposición donde yo intento salirme del control mental y mediante trauma y colocarme al lado de uno, al lado de otro, que es en definitiva lo que consiste el pensamiento dominante, una programación mediante trauma en la que inmediatamente nos tenemos que colocar de un lado o de otro, ¿no? No, nos salimos y vemos que hay una contraposición entre pueblos de la tierra y pueblos, y no entre pueblos de la tierra y pueblos del mar, ojo, que eso yo creo que tampoco se ha entendido completamente, porque yo diría que hay entre pueblos de la tierra sedentarios y pueblos también de la tierra pero nómadas, y pueblos del mar también se pueden entender como nómadas por la propia esencia del mar, ¿no? Por lo tanto, no es pueblos de la tierra y pueblos del mar, es pueblos de la tierra sedentarios que tienen una economía productiva basada en la tierra, basada en la fertilidad de la tierra y todo lo que eso implica, no el arraigo de las culturas a una tierra, a una tradición, a un clima, a una, ¿no? Y lo que eso también implica desde el punto de vista de las estructuras del parentesco, que también aquí son muy importantes en toda esta lógica, como desde las religiones se controlan las sociedades, ¿no? Desde las estructuras del parentesco, ¿no? Por lo tanto, la contraposición es entre pueblos sedentarios de la tierra y pueblos nómadas también de la tierra, ¿no? Pero de esos corredores, ¿no? De Asia Central y luego todo el Magreb, ¿no? Y también los pueblos del mar donde hay una gran afinidad, ¿no? Los fenicios con el monoteísmo 1.0 tienen una enorme afinidad y trabajan en la asociación y son prácticamente dos caras de la misma moneda. Hay mucha dificultad para distinguirlos a esos fenicios paganos y a un primer monoteísmo que en realidad tiene mucho más en común, y ahí vemos como en el fondo el monoteísmo era una especie de código de frente, de código de máscara, cuando seguían trabajando unas lógicas que son por naturaleza las de la programación mental mediante trauma, las del ritual de sexo y sangre, la del abuso satánico ritual, las de la androgenización, etcétera, etcétera, ¿no? Están detrás de todo eso y siguen estándolo, ¿no? Cada vez más, porque esas lógicas internas, ocultándose, se refuerzan. Es justo todo lo que nos han contado los académicos, ¿no? Es que desaparece René Girard, ¿no? René Girard es un gran autor, no hay que negarlo, ¿no? Pero nosotros aprendemos mucho de los expertos al mismo tiempo que comprendemos que solamente sirven para la comprensión puntual de ciertas áreas del conocimiento, ¿no? Pero hay que, digamos, salirse de todo el marco disciplinar, podrido de la academia y tomárselos muy poco en serio, ¿no? Simplemente como... Entonces, René Girard es un gran intelectual y al mismo tiempo un gran cómplice de Roma, ¿no? Y al no mostrar, ¿no? Por activa o por pasiva, cómo se imbrican en esta máquina hierogámico-sacrificial a todos los niveles las tres religiones y sobre todo el monoteísmo 1.0 y el monoteísmo 2.0, ¿no? Aquí la clave está en eso, ¿no? Aunque es un tema enormemente delicado, ¿no? Del que no se puede hablar, ¿no? Porque por supuesto el sistema se ha blindado para que no se pueda hablar de este tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto habla poquísima gente, aunque algunos lo comprenden, muchos los comprenden, los altos iniciados lo comprenden porque comprenden esta mecánica hierogámico-sacrificial, pero no la declaran, no la publican, no la hacen explícita, no pasa la línea roja de la academia, de lo que se puede publicar, porque es parte del juego, ¿no? Entonces,
Lo primero es el capital, lo primero es la red comercial de estos pueblos nómadas desarraigados que de alguna manera están impulsando una fertilidad artificial del dinero que de alguna manera compite con la fertilidad natural de la tierra, ¿no? Por eso la afinidad entre la mecánica de los huidos y la mecánica de los andróginos es muy importante, ¿no? Es decir, los huidos no tienen tierra y buscan una tierra prometida, ¿no? que nunca conseguirán, y si lo consiguen es, ¿entiendes? Lógica donde, porque su propia esencia es una tierra que nunca tuvieron y que nunca tendrán, ¿no? Hay que construir el mito de que tuvieron una tierra y hay incluso que llegar a construir la realidad de que poseen una tierra, cuando en realidad es todo una construcción ritual, es una construcción artificial, porque en el fondo su propia esencia, que es una esencia que no tiene que ver con los hechos, porque los hechos se construyen, es una esencia que es la del símbolo, y la de la mecánica ritual simbólica profunda es la de ser un pueblo sin tierra, ¿no? El monoteísmo punto cero, su propia esencia, es la de haber sido desterrado, igual que la esencia del andrógino es la de haber sido expulsado de su cuerpo y de su sexualidad antes incluso de haberla tenido, ¿no? Que es la idea fundamental de que el niño andrógino no ha llegado a desarrollar una sexualidad, por lo tanto, en rigor podemos decir que ni siquiera ha sido transexualizado, porque no ha llegado a tener un sexo, ¿se entiende? Y ahí toda esa historia de que si los niños tienen pene o las niñas tienen vulva, porque es muy importante comprender, bueno, sí, puede tener un sexo, digamos, biológico, determinable fisiológicamente, científicamente o genéticamente, pero desde un punto de vista de la construcción de esa sexualidad, un niño pequeño todavía no tiene sexualidad, no hay prácticamente nada que distinga a un bebé masculino de un bebé femenino, y justamente la clave en esta androgenización es no tanto, es decir, hay una androgenización artificial, ritual, pero también hay una, digamos, una especie como de que nunca ha llegado a tener una propia sexualidad natural, entre comillas, porque no hay en toda construcción, es una construcción social, pero nunca ha llegado a tener esa construcción de su género más o menos natural, tradicional, porque desde un principio ha sido atrapado en una androgenización donde se le presenta como sustitución, ¿no? Que es en el fondo la de la disociación, ¿no? Se le presenta como personalidad sustitutoria artificial programada mediante trauma un cuerpo prometido que es el género sustitutorio e inverso de la sexualidad natural, pero que es exactamente la misma lógica, solo que a nivel de grupo y a un nivel de programación media, ojo, media en parte, porque pensemos en la importancia que tienen los cuchillos rituales, el corte ritual de la carne, de los matarifes del monoteísmo 1.0, la circuncisión, ¿no? Es decir, hay una programación mediante trauma de la circuncisión, que es una mitigación, ¿no? Programación blanda de la castración. Por lo tanto, programación mediante trauma de androgenización, de castración, amenaza de castración, amenaza de sacrificio de Abraham a Isaac, que acaba siendo redimido no porque Dios sea bueno, sino porque Abraham obedece a Dios. Fijaros en la mecánica perversa, donde en el fondo Abraham es el satanista encubierto perfecto que obedece a Satanás, evidentemente, al ofrecer a su hijo Isaac a esta mecánica androgenizadora y a esta mecánica de sacrificio, ¿no? Ritual, donde los niños son la clave de todo esto, ¿no? Pero entonces, justamente, él lo ofrece, y cómo lo ofrece, es decir, y como le coloca el cuchillo en el cuello, cuando ya se lo tiene colocado en el suelo y ya lo va a sacrificar, entonces es perdonado, ¿no? Fijaros qué perverso es esto, que es como trabajan los satanistas, ¿no? Por lo tanto, las tres grandes religiones monoteístas occidentales y los fieles, etcétera, se han comido con patatas, y apenas hemos tenido a ese coñazo insufrible que es Kierkegaard, ¿no? Hablando en ese libro, ¿no? de temor y temblor, todos hablando del sacrificio de Isaac, y nadie ha dicho lo más evidente, que es satanismo encubierto, que lo colocan delante de nuestras narices. Abraham ofrece al niño a la logia porque Dios es Satanás, ¿no? Pero se vende, ¿no? Se invierte el símbolo y se presenta como Dios. Por lo tanto, están legitimando
lo que está en el corazón de estos monoteísmos, ¿no?, en su transición desde el paganismo al monoteísmo, ¿no?, pero que es el culto ancestral de lo que está en el corazón de eso, que es el satanismo, pero como culto de generar estas lógicas iniciáticas duras de abuso satánico ritual, de androgenización. Por lo tanto, hay una vinculación muy profunda de los cuchillos, del sacrificio que no se termina de hacer, de la castración que no se termina de hacer y se queda en circuncisión. Es decir, es muy importante todo esto, ¿no? Toda esa programación mediante trauma que es paralela en el andrógino y en el huido, ¿no?, el que huye de su tierra, el que huye de su cuerpo, ¿no? Pero lo que es aquí una jugada maestra de las élites al ingenierizar estas religiones, ojo, porque no estamos diciendo que estos tres monoteísmos se diseñen como se diseña un edificio, ¿no? Se hacen unos planos y luego se construyen, ¿no? De hecho, no se hacen así los edificios, es un proceso mucho más de interacción entre realidad, ficción, arquitectos, ingenieros, consultores, constructores, aparejadores, donde hay modificaciones de obra. Las religiones se hacen exactamente iguales, ¿no? No se hacen de una vez para todo. En parte recuperan movimientos de base, movimientos de las sociedades que tienen determinados cultos, que se recuperan, que se modifican, que se manipulan, que se retrabajan, ¿no? Y en parte son agendas de ingeniería social donde el monoteísmo, lógicamente, es mucho más eficaz para el control global porque tienes a mucha más gente trabajando con valores universales, y luego sobre esa visión del mundo monoteísta se construyen la ciencia, se construye el capitalismo, se construye el Estado de Derecho laico, paradójicamente. Sobre esa religiosidad monoteísta se construye el Estado laico, ¿no? Sobre esa trascendencia de Dios se construye la caída de Dios en la inmanencia y por lo tanto en la religiosidad de los flujos luminosos y los flujos mercantiles y del dinero, ¿no? Entonces, la clave está aquí en cómo se articulan estos tres monoteísmos desde un punto de vista de una gran maquinaria hierogámico-sacrificial que se va construyendo lentamente, ¿no? Las religiones, ya digo, se evolucionan y hay heresiarcas y hay concilios y hay persecuciones y hay cismas y hay otros concilios y todas esas cosas, ¿no? Pero no cabe duda que al final de los dos factores, que es, digamos, la espontaneidad de los pueblos para crear sus creencias y sus cultos, y las élites que recuperan y que manipulan esas creencias y esas visiones del mundo para crear religiones, yo creo que el factor determinante es el de las élites, que acaban llevando al huerto a las mayorías y a las sociedades profanas, a pesar de que son muy pocos, pero digamos son muy poderosos y son muy inteligentes y son muy perversos, y acaban con herramientas que son de las que hablamos siempre, llevando al huerto, manipulando a las masas para llevarlas a donde quieren, ¿no? Por lo tanto, podemos decir con un alto grado de aproximación que los tres grandes monoteísmos son obras maestras de ingeniería social, de control de las poblaciones, de construcción de la visión del mundo, de lo que se cree, de lo que se hace y de cómo se amoldan a continuación las actividades vitales de las relaciones sociales. El papel de las iglesias en las estructuras del parentesco son fundamentales, y las estructuras del parentesco son fundamentales para cómo confluye el poder y cómo confluye la riqueza a través de la herencia y todo esto, ¿no? Y ahí el papel de Roma, desde la sombra, controlando a los pequeños principados, feudos, reinos que conformaban toda la Europa ya pospagana, visigoda, de los francos, de los germanos, y que poco a poco se va cristianizando, muy poco a poco, en una labor tremendamente tenaz por parte de las élites católicas, ¿no? Y que finalmente juega un papel muy importante todas esas leyes del parentesco, ¿no? Donde impiden las uniones endogámicas, ¿no? Frente al judaísmo y al Islam, donde la endogamia es más importante. La endogamia es muy importante en el mundo judío
alianzas matrimoniales que en el mundo cristiano se prohíben, ¿no? Alianzas entre primos, alianzas entre, es decir, matrimonios entre primos, matrimonio entre el tío y la sobrina, ¿no? Que hay que entender a partir del mundo judío, a partir de los 13 años básicamente empezaban, y también en nosotros, ¿no? Pero mientras que en el mundo cristiano es mucho más exogámico, pero porque de alguna manera es la vanguardia social del mundo y de un proyecto milenario de androgenización que hoy vemos cómo se despliega de manera enormemente veloz, ¿no? Pero es importantísimo comprender que detrás de todo eso ha estado siempre la Iglesia Católica y sigue estando, ¿no? Es decir, toda esa agenda de androgenización la está moviendo el Vaticano, y es tremendamente coherente con estos 1700 años de historia, donde las leyes exogámicas en todos esos reinos cristianos van generando una confluencia de linajes, donde se van unificando reinos, donde se van construyendo muy lentamente algo parecido a los sentimientos nacionales y a los estados nacionales que se terminan de dar forma, ¿no? en el 18 y en el 19, pero donde juega un papel fundamental desde detrás del escenario la Iglesia Católica, con esas leyes exogámicas que impiden, ¿no? Frente a los judíos y a los musulmanes, que sí que son estructuras mucho más patriarcales y mucho más endogámicas, y por lo tanto donde la riqueza y el poder reside mucho más en el linaje, reside mucho más en la familia, en el clan, en la tribu, ¿no? Frente a eso, muy intencionadamente las élites católicas y en general cristianas imponen de manera muy sibilina desde detrás del escenario a las sociedades en general, como de masa, una disolución de toda esa idea del linaje, de la pertenencia a una, ¿no? y al mismo tiempo de la familia. Hoy estamos viendo simplemente la fase final de ese proceso de desestructuración familiar, que es paralelo a la estructuración de las tramas estatales, capitalistas, tecnológicas, informacionales, financieras, ¿no? Pierde poder la estructura del linaje, la estructura de la familia, lo gana el poder de... Por lo tanto, sociedad de vanguardia en esa agenda globalizadora, androgenizadora, de mezcla racial, pero también de confluencia de los dos sexos, del patriarcado y del matriarcado, en el androginarcado, ¿no? Entonces, pero lo fundamental y lo que poca gente comprende es que todo eso funciona como una doble maquinaria. Tenemos la gran maquinaria, que es el monoteísmo 2.0, y la pequeña maquinaria, que es el monoteísmo 1.0, que podríamos decir que es monoteísmo 1.0, programación media, en algunos casos programación dura, porque el pueblo está encubriendo a la élite, y en el caso del cristianismo vuelve a pasar lo mismo, pero es ya programación blanda de masa, ¿no? Gran mayoría, ¿no? Y también en las élites, por supuesto, programación dura, ¿no? Órdenes religiosas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se articulan el monoteísmo 1.0 y el monoteísmo 2.0 en toda esta lógica hierogámico sacrificial? También el monoteísmo 3.0, pero un poco menos importante. Aquí las dos piezas centrales de esa maquinaria hierogámico sacrificial son el monoteísmo 1.0 al interior, como monoteísmo duro, por así decirlo, anterior, ¿no? Anterior en el tiempo, y también anterior en la estructuración de estas tramas de información, y siempre el monoteísmo 1.0 siempre llega primero, ¿no? Siempre llega primero y está en las zonas de borde, y está estableciendo antes de que llegue nadie ya esas tramas de información, de comercio, articulando, ¿no? La relación entre los bárbaros y los civilizados, los sedentarios y los nómadas, como elemento de articulación, que también es la articulación que opera el andrógino entre el hombre y la mujer, ¿no? Pero la clave de todo esto, ¿no? Y voy a concluir aquí prácticamente simplemente enunciándolo y sin profundizar en ello, es la lógica sacrificial, ¿no? La lógica sacrificial, ¿no? Es decir, la clave de todo esto es que el monoteísmo 1.0 de alguna manera es la víctima del monoteísmo 2.0. Esto es fundamental para entenderlo, y trabaja como víctima, ¿no? El monoteísmo 1.0
es el chivo expiatorio del monoteísmo 2.0. Hasta que no se comprenda todo eso no se va a comprender nada, ¿no? Y esto es muy, muy complejo de entender Entonces, digamos que el monoteísmo 2.0 afirma de cara a la galería que su víctima sacrificial es un hombre, hijo de Dios, donde Dios ofrece a su hijo, justamente lo mismo que encontrábamos con Abraham e Isaac. Abraham ofrece al hijo para ser sacrificado, ¿no? Porque ha entendido muy bien que lo que está detrás es esta mecánica androgenizadora, desestructuradora de las tramas del linaje del heteroarcado. Por lo tanto, hay que ofrecer al hijo a la logia. El padre tiene que ofrecer al hijo porque eso significa que está el androginarcado controlando por detrás ojo que en el matriarcado también era así, lo que pasa que entonces era la madre la que ofrecía al hijo. Entonces era la madre la que ofrecía al hijo y la que se presentaba como la buena de la película, pero que era al mismo tiempo la mala de la película, ¿no? Las diosas terribles paganas, ¿no? La gorgona, ¿no? La gorgona que luego muy hábilmente es sustituida por la Atenea, que es el andrógino, el Atenea andrógino, por supuesto, y todas esas diosas andróginos griegas, donde ahí estaba ya muy claro, ¿no? Pero esa gorgona, ¿no? Esa gorgona es esa figura de la diosa matriarcal terrible, ¿no? Que es madre y sacrificadora también, ¿no? Ese papel lo pasa a tener el patriarca, de la matriarca a la patriarca, y entonces es el padre el que sacrifica al hijo, porque en realidad es un patriarcado que actúa como frente de un androginarcado oculto, donde la clave está la ruptura del lazo paterno-filial a través del incesto, de abuso sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso está implícito ya aquí, ¿no? Nos lo están diciendo en el principio de la Biblia y lo comparten con pequeños matices los tres monoteísmos, ¿no? Con los matices de Isaac, Ismael, etcétera, que es parte del juego, los gemelamientos, pero nos lo están diciendo claramente, ¿no? Es un satanismo encubierto que está controlado desde detrás de la escena, los tres monoteísmos, donde de cara a la galería, ¿no? Y entonces, pero luego la misma lógica utiliza el monoteísmo 2.0. El padre ofrece al hijo en sacrificio. Por lo tanto, también nos están diciendo de manera implícita que es esta lógica donde el padre sacrifica al hijo, donde el padre desalmado, el padre satanista sacrifica al hijo. Es decir, Dios es un satanista, Dios es Satanás, porque sacrifica a su hijo por los hombres, ¿no? Y esto está muy sublimado y no sé qué. Esto, es decir, hay una lectura de capas y de capas y de capas, hay muchas capas unas detrás de otras, pero básicamente la estrategia es presentar, no, sublimar, divinizar ese acto, digamos, piadoso con la humanidad de Dios que entrega a su hijo, cuando en realidad lo que nos están contando es que un padre entrega a su hijo para que sea sacrificado, ¿vale? Pero, y entonces ya dicen, ¿no? Es lo que dice René Girard, ¿no? Ya fue el último sacrificio, ¿no? El sacrificio de Cristo fue el último sacrificio, ¿no? Y a partir de entonces simplemente se quedó en un símbolo, ¿no? Pero ya sabemos la fuerza que tienen los símbolos y lo que significan los símbolos. Ya sabemos que los símbolos están ahí porque precisamente lo que se enseña como símbolo es lo que se encubre como realidad. Por lo tanto, ¿qué nos están diciendo? Que el sacrificio del hijo, donde el padre entrega al hijo, al sacrificio de sexo y sangre, al sacrificio sadomasoquista y erogámico sacrificial sadomasoquista, donde es abusado desde niño y androgenizado, etcétera, está en el centro del sistema, ¿no? Pero hay una lógica súper perversa en todo esto, ¿no? Porque entonces ellos nos dicen, ese es nuestro único sacrificio. Es decir, no es que fuera nuestro, es que nuestra víctima, que es nuestro Cristo, en realidad, es decir, el monoteísmo 2.0 dice que los culpables del sacrificio, de su víctima sacrificial, fue el monoteísmo 1.0, ¿no? El pueblo deicida, ¿no? Y eso es un tema de programación mental total que las élites del monoteísmo 2.0 incrustan en las mentes de los fieles de este monoteísmo 2.0, que el monoteísmo 1.0 ha sido el verdugo de la víctima sacrificial del monoteísmo 2.0. ¿Se entiende por qué es tan importante comprender ambos monoteísmos como maquinaria sacrificial integral, ¿no? No se puede entender el uno sin el otro, y por eso los textos están integrados. Los textos en general, con pequeñas distinciones, los textos fundamentales son textos comunes, ¿no? Son textos comunes donde acaban trabajando como un complejo doble monoteísta, por así llamarlo, ¿no? Luego aparece en escena un tercer monoteísmo que también termina de arropar todo eso, ¿no? Y también trabaja en alianza, ¿no? Pero
sobre todo monoteísmo 1.0 y monoteísmo 2.0, ¿no? Por lo tanto, el monoteísmo 2.0 coloca en escena a su víctima sacrificial, en el fondo con la misma lógica compartida de que el padre sacrifica al hijo, por lo tanto es un satanismo encubierto, tanto en el monoteísmo 1.0 como en el monoteísmo 2.0, el monoteísmo 2.0 le echa la culpa al monoteísmo 1.0 del sacrificio de su víctima sacrificial, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Utilizan esa estrategia y otras muchas que se crean mediante ingeniería social para que los fieles del monoteísmo 1.0 sean perseguidos en aquellos momentos críticos de la historia en que necesitan chivos expiatorios para encubrirse a sí mismos, ¿no? Porque en última instancia estas élites no son ni del monoteísmo 1.0 ni del monoteísmo 2.0, sino todo lo contrario, son satanistas luciferinos que están trabajando en la sombra y que los están utilizando como frentes, ¿no? Y todo esto ata y cierra de una manera tremendamente coherente con toda esta lógica económica capitalista de la que venimos hablando, ¿no? Frente a estos pueblos sedentarios, asentados en la tierra, etcétera, que es justamente el que viene a encarnar el monoteísmo 2.0, que es un monoteísmo arraigado, aunque tiene una componente universalista, ecuménica, proselitista muy importante, lo cierto es que es el más matriarcal de esos tres monoteísmos, aunque en realidad son, por eso ya hemos dicho, está la Trinidad, por eso está la Virgen, aunque se encubra detrás del Espíritu Santo, por eso en la Trinidad está encubierto una relación hierogámica, un ritual sexual, ¿no? Aunque en realidad a un nivel más profundo también encubre la Trinidad androginarcal, de los dos andrógenos imperfectos que paren ritualmente al Horus de la edad de Horus en la que estamos hoy, ¿no? Segunda venida de Cristo, llegada del Mesías, múltiples interpretaciones, pero la clave está entonces en que en esa contraposición entre pueblos sedentarios, pueblos de la tierra, pueblos productivos y pueblos también más conservadores en el sentido más neutro del término, pueblos más reacios al cambio, al progreso, pueblos que ven el progreso como algo negativo, ¿no? Pensemos que el progreso se nos ha vendido como algo positivo mediante programación, mediante trauma, por estas élites, por jesuitas, por masones, por, ¿no?, élites en general, ¿no? Y en los últimos 3 siglos, ¿no? Y antes era una rareza, la gente no quería progreso, la gente quería vivir normal con su tierra, con su gente, con su clima, y no quería viajar, y no quería... Todo eso es un invento de toda esta gente, ¿vale? Entonces, frente a esos pueblos sedentarios que trabajan con la tierra, que son conservadores, que son, digamos, inmovilistas, ¿no?, está la lógica de los pueblos nómadas, comerciantes, que introducen, ¿no?, y que son ambivalentes, son muy delicados y son vistos de manera muy reacia por estos pueblos sedentarios, productores de la tierra, porque si bien en algunos momentos les traen progreso, les traen riqueza, les traen mercancías fantásticas y que les hacen la vida mucho más agradable, ¿no?, desde los perfumes a la seda, ¿no?, aunque en realidad también todo eso viene impulsado desde arriba, porque el capitalismo se monta desde todos esos productos lujosos, transgresores, del lujo, del prestigio social, y no de la necesidad, ¿no? Siempre es un capitalismo de la transgresión, del lujo, de convertir el lujo en necesidad, ¿no?, que en el fondo es la huida hacia adelante que encarnan los pueblos huidos y los andrógenos. Es la misma lógica exactamente, ¿no? El capitalismo no se puede entender sin esa idea, ¿no? Entonces, en esa contraposición entre pueblos sedentarios que explotan la tierra y esos pueblos nómadas que los ven de manera muy reacia, justamente esta maquinaria monoteísta, doble monoteísta, asigna claramente el papel del monoteísmo 1.0 a los nómadas comerciantes que trabajan con el dinero, que trabajan con la fertilidad sustitutoria de la tierra, que es la fertilidad artificial del dinero, que es la deuda, que es el préstamo, que es el interés, ¿no? Ojo, porque también lo están haciendo las élites de las otras religiones y de las otras culturas. Lo que pasa es que están colocando en escena el que solo lo hacen unos, porque es parte de una lógica de colocar, es decir, de atar por un lado el elemento religioso sacrificial donde trabajan con el chivo expiatorio y por otro lado la propia actividad económica que actúa como frente, donde ese monoteísmo 1.0 es el que pasa a ocuparse de toda esa labor de la que se habían ocupado siempre los nómadas, los caravaneros, también los marineros, todo eso, ¿no?
Ya digo que no es absoluto, estoy simplemente esquematizando una realidad más compleja, y luego la que también hay determinadas competitividades entre religiones, culturas, por dominar un determinado terreno, ¿no? Pero esquematizando mucho, resumiendo mucho, porque solo con esquemas podemos profundizar, aunque luego haya que matizar, eso es el nomadismo 1.0. El nomadismo 1.0 es el que, digamos, perdón, nomadismo he dicho, me traiciono, me lapsus freudiano, ¿no? El monoteísmo 1.0 da continuidad a esa actividad nómada, caravanera, precapitalista, financiera, etcétera, ¿no? Que es vista de manera muy reacia por el monoteísmo 2.0, que se asocia mucho más con el papel, ¿no?, de un pueblo más femenino, más matriarcal, más de la tierra, etcétera, ¿no? Ahí aparece el monoteísmo 3.0, que es el patriarcal, el decididamente mucho más patriarcal, ¿no?, que vendría a ser el patriarcado, el monoteísmo 3.0, el matriarcado, monoteísmo 2.0, y el androginarcado, que es el monoteísmo 1.0, donde hay una componente androginarcal muy importante, ¿no?, a un cierto nivel, ¿no? De manera que de esta manera maestra ellos consiguen ir normalizando y generalizando poco a poco unas tramas que operan de alguna manera, de manera más encubierta y de manera más como en el trasfondo de, que son las tramas de las mercancías, de los capitales, de las finanzas, pero también las tramas de la información, las tramas de la globalización, las tramas que tienen que ver con ese doble juego del ocultismo, de lo que no se cuenta, que luego dan lugar a las tramas de la inteligencia y de lo que se entiende hoy por las agencias de espionaje, pero que también están en la masonería, etcétera. Todo eso lo van, digamos, como montando de manera relativamente encubierta, utilizando ese frente que es el monoteísmo 1.0, que, como saben que ellos es muy delicado, lo utilizan como frente para bien y para mal. Es decir, hay momentos en que les va bien y hay momentos en que les va mal, ¿no? Es decir, la propia esencia del monoteísmo 1.0 es la de esa oscilación, que en definitiva es la de la víctima y el verdugo, donde ya digo que de manera muy inteligente ellos son culpados, el monoteísmo 1.0, de haber sacrificado a la víctima del monoteísmo 2.0, cuando en realidad el monoteísmo 1.0, como pueblo, como masa, es la víctima sacrificial del monoteísmo 2.0, que con mucha habilidad y de manera sibilina y tremendamente perversa, las élites católicas vaticanas instigan en los fieles, ¿no? De manera que esto es una jugada maestra, ¿no? Y acaban generando una estructura sadomasoquista donde la víctima se convierte en verdugo a nivel tanto de individuo como a nivel de pueblo, ¿no? Donde, por lo tanto, trabajan siempre con esta estructura doble de minoría monoteísta 1.0, programada media mediante trauma, permanentemente amenazada, ¿no?, por las élites que no son ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, y al mismo tiempo que grandes mayorías que viven de alguna manera en un estado, pues, de programación blanda, en una situación más confortable, que es la de la vinculación al terruño, para entendernos, la seguridad de que la tierra va a seguir siendo fértil con los ciclos de la naturaleza, ¿no?, frente a la amenaza que tiene la propia, digamos, situación sin tierra a la que son obligados, ¿no?, los que profesan el monoteísmo 1.0 de ser un pueblo desarraigado sin tierra y por lo tanto tener que arreglárselas para innovar, ¿no?, para una huida hacia adelante que en definitiva le está sirviendo, ¿no?, por olas, van trabajando por olas, ¿no?, por ciclos, no es lineal, van trabajando y luego dan la vuelta, ¿no?, van trabajando y van poco a poco normalizando, generalizando un gran programa de globalización, mercantilización, androginización, que en realidad podemos considerar como una especie de gran huida hacia adelante, donde el paradigma fundamental es ese paradigma doble, que es el de que todos terminamos convirtiéndonos en huidos y en andróginos, ¿no?, en huidos como pueblo y en andróginos como individuo, ¿no?, con todos los niveles intermedios, ¿no?, y donde finalmente toda nuestra esperanza no es más que
que eso, que una esperanza. Por eso yo intencionadamente muchas veces soy desesperanzador, intencionadamente soy pesimista y desesperanzador, para que la gente espabile y viva como quiera, pero no se crea los mitos, ¿no? Por lo tanto, todo acaba convirtiéndose en una especie de búsqueda permanente de un futuro, de un progreso, de una huida hacia adelante ilusoria, porque en realidad siempre vamos a peor, y la única mejora es la que nos meten mediante trauma, ¿no? Donde finalmente los paradigmas centrales aquí son la tierra prometida, pero donde ya es todos nos acabamos convirtiendo en huidos, y el cuerpo prometido, donde el género se acaba imponiendo como una forma sustitutoria de la sexualidad natural, ¿no? Por lo tanto, desterramiento, huidización, huida hacia adelante, androgenización, ¿no? Demonización de la naturaleza, demonización de la sexualidad, demonización del heteroarcado, para confluir en el gran programa globalizador, huidizador, ¿no? Androgenizador, ¿no? Así que nada, amigos, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.